Hola amigos. Somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa Miguel Delibes, su mundo y su obra. Comenzamos el programa de hoy. Poco más de 100 años desde su nacimiento y 13 desde su muerte, traemos hoy al programa a uno de nuestros ciudadanos más ilustres, al más grande de los escritores de nuestra ciudad, a Miguel Delibes, al maestro de escritores de tantas y tantas generaciones de castellanos y me atrevería a decir que de españoles, ¿verdad? Queremos acercaros a su obra, al hombre, al hombre del campo, al escritor, al periodista. En definitiva, queremos traer hoy al programa a nuestro paisano. Os dejo una cita suya para dar comienzo a conocer su biografía. Y él nos dijo, y así era Miguel Delibes, nos dijo: he buscado en el campo y en los hombres que lo pueblan la esencia de lo humano. Esta era la esencia de nuestro escritor, del escritor que con todo orgullo queremos mostraros hoy en el estudio de los cazadores de libros. ¿Y quién era Miguel Delibes? ¿Quién era este escritor vallisoletano? Él nace aquí, en la ciudad de Valladolid, ahí mismo, en la acera de Recoletos, en el centro, un 17 de octubre de 1920. Es el tercero de 8 hermanos. Su padre, Adolfo Delibes, era catedrático de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio. Y bueno, pues él de pequeñito, Miguel Delibes, estudió la formación primaria en un colegio de aquí, de las Carmelitas, y luego ya en 1930 inició el bachillerato en el Colegio Lourdes de Valladolid, que siempre me hace mucha gracia, de los hermanos de la Salle. Sí, me hace mucha gracia porque parece que es mi colegio. Sí, tú estudiaste en el... No, yo en las Carmelitas. En las Carmelitas, es verdad, sí. es verdad. Pero me hace gracia lo del colegio, Sí, que sí, se llama Lourdes. Sí. Entonces, bueno, luego ya, una vez casi entrada la Guerra Civil Española, en 1936, él comienza los estudios de comercio también, como su padre ahí, en la Escuela de Comercio. Pero además, en la Escuela de Artes de Valladolid, hace unos cursos de modelismo y dibujante, porque le gustaba mucho. De hecho, tenía pues mucha facilidad para dibujar. Y ahí es donde el camino le lleva hasta el norte de Castilla. Ese diario que tenemos aquí todavía hoy en día en Valladolid, sí. Y en Castilla y León, en varias provincias, donde comienza su andadura en 1941 como dibujante de las caricaturas del periódico. De hecho, una primera caricatura que se conoce de Miguel Delibes, que es de 2 monos de fútbol. Ahí. Es que le gustaba mucho el fútbol, ¿eh? Sí, era futbolero y de hecho escribe obras y ensayos más bien sobre fútbol más adelante. Sí. Una vez que termina, es que era muy estudioso, porque una vez que termina la carrera de comercio, comienza la de Derecho también, aquí en Valladolid. Y bueno, y va compaginando un poco sus estudios. Ahí dentro del norte de Castilla, que va haciendo sus pequeñas colaboraciones, pues bueno, como que se anima, parece que le gusta más. De hecho, hace ya varias tiras así de caricaturas, ya se encarga poquito a poco de las cosas. Hay un momento en el que le hacen ya redactor, pasa a ser un poquito más ahí en el escalafón, y hace críticas de cine, donde además de la crítica hace pequeñas caricaturas de los personajes protagonistas, por ejemplo. Sí, qué curioso. Entonces, bueno, hace este tipo de cosas. Parece que le gusta esto de ser redactor. Y entonces se va un año a Madrid y hace un curso intensivo de periodismo. Y ya vuelve con el carné de periodista al norte de Castilla. Más adelante, cuando ya ha acabado la carrera, ya estamos en 1945, pues se sacan las oposiciones para la cátedra
de Derecho y aquí en Valladolid pues le dan la plaza, ¿no? Y va compaginando su actividad de profesor y digamos un poco universitaria con la de periodista en el propio periódico. Y es muy curioso cómo también mantiene, cada vez que hace las caricaturas y así, mantiene una firma que es Max, M-A-X. ¿Y de dónde le viene esto? Pues sí. M de Miguel, A de Ángeles y X del futuro. Él le gustaba hacer así. Ya. ¿Y quién es Ángeles? Bueno, pues Ángeles será su mujer. De hecho, en 1946 se casan en el mismo colegio, en el Colegio Lourdes de Valladolid. Y muy curiosamente, él como novio le regala a la novia una bicicleta. Oye, qué cuco. Qué mono. Lo mismo que te regalé yo. ¿Qué bicicleta? Si yo no ando en bicicleta. Ellos no lo saben. Bueno, sí, no, yo el deporte no... Me cuesta. Y bueno, la cuestión es... ¿Y ella qué regaló? Que ella le regaló una máquina de escribir. Claro, qué bien. Le gustaba. Fenómeno. Sí. Y bueno, ya al año siguiente nace su primer hijo. Tendrán 7 en total, o sea que tendrán muchos hijos. Sí. El primero se llama Miguel, como Miguel Delibes. Y a partir de aquí él empieza a escribir. Y ya en 1948 escribe La sombra del ciprés es alargada, que va a ser su primera novela y con la cual en ese mismo año gana el premio Nadal, que andaba por su 4ª edición. Entonces, bueno, ya despunta, que fijaros, con su primera novela ya. Sí, en el 49 premios, publica su segunda novela, que se llama Aún es de día, y sí que es verdad que esta novela le hicieron mucho recorte la censura. Miguel Delibes tuvo mucho problema con la censura española en estos años de la posguerra, sobre todo, y porque, bueno, él, tanto en el periódico como en sus obras, él quería manifestar eso que les pasaba a los agricultores castellanos, ¿no? Pues que estaban pasando mucha hambre, que tenían muchísimas penurias y miserias, y él en parte lo denunciaba en el propio periódico. Claro. Y ahí tuvo muchos problemas, que ya os voy contando pasito a pasito. Y bueno, básicamente después ocupa la cátedra de Historia de la Escuela de Comercio y ahí, cuando empieza a dar clases, se le ocurre hacer un libro de texto como una síntesis de la historia española. Y ahí viene el problema. Porque al año siguiente le retiran ese libro, se prohíbe su publicación, porque la censura dice que hay divergencias entre la historia que quiere contar el gobierno de España en ese momento, o la dictadura, con lo que él realmente está contando en su libro de texto. Y entonces a partir de ahí empiezan ya unos rifirrafes con el tema de los censores. En los años 50 tiene que estar 3 meses de reposo por una tuberculosis y a finales de ese mismo año pues ya publica una 3ª novela, que es muy famosa y con la que alcanza casi una consagración literaria, ¿no? Que es El camino, que es una de las novelas pues, más conocidas de Delibes. Y después, como os decía, aparte de seguir en la Escuela de Comercio de Valladolid, le nombran subdirector del Diario de Castilla. Ahí ya se mete más en el periodismo puro y duro y es cuando viene también otro problema. Y es que acaba enfrentándose con las autoridades de prensa. La 4ª novela en 1953, que es Mi idolatrado hijo Sisí, que la dedica a sus 7 hermanos. Y a continuación también hace la novela El loco, en una colección que se llama La novela del sábado, donde va metiendo algunas de sus novelas, como la de Los raíles en 1954. También en ese mismo año aparece su primera colección de cuentos, que se llama La partida. Le dan el Premio Nacional de Literatura por la novela Diario de un cazador, de 1955. Y, como ya se va haciendo más famoso y más conocido, el Círculo de Periodistas de Santiago de Chile le invita a su país, ¿no? Y entonces ahí él, cuando vuelve, realiza un par de libros de viajes, ¿no? Como el conocido Diario de un emigrante, que lo publica en 1958, y
un novelista descubre América. Es que qué cachondo era. Sí, Chile en el ojo ajeno, que lo publica en el 56. Y sigue publicando más novelas. En el 57, Siestas con viento sur, que en realidad son 4 relatos, que bueno, todos los tenemos por aquí. Sí, algunos La mortaja, La mortaja, Los raíles, El loco y Los nogales. Los publica todos en su conjunto. Y por ese conjunto la Real Academia Española le otorgará el premio Fastenrath por esta obra. Y empieza a expandirse Miguel Delibes, ¿no? Ese primer contacto con el extranjero, con el exterior ahí en Chile, yo creo que le abre un poquito esas miras de viajar, y empieza a ir a Portugal, donde por primera vez se traduce ya una obra de Delibes, que es El Camino, ya en 1958 también será la primera. Y por aquellos años se le nombra ya director interino del periódico del Norte de Castilla. Sí. Sigue publicando novelas. La sexta novela, que será, como hemos dicho, Diario de un emigrante, se la dedica a su esposa, diciendo que es el equilibrio suyo, mi equilibrio, la llama. Y la séptima novela en el 59, La hoja roja, la escribe gracias a una beca de la Fundación March también. Entonces, a partir de aquí ya, a partir de los años 60, como os he dicho, empieza a viajar. Va a Alemania, visita varias universidades y publica, y sigue publicando, como Viejas historias de Castilla la Vieja. Está aquí precisamente. Que está aquí, en 1960, o en el 61, Por esos mundos. También en el 62 publica una de sus grandes o conocidas obras, que es la de Las ratas, que dicen que podría ser una pequeña obra autobiográfica, también en los ambientes rurales castellanos, que gana el premio de la crítica también. Y después, ya ese mismo año, a partir del año 62, aquí es lo que os decía, que tenía problemas porque en el periódico él quería denunciar esas malas condiciones de los agricultores castellanos, y se topó con la censura y con el ministro que había en ese momento, Manuel Fraga, el ministro de Información. ¿Y qué ocurrió? Pues nada, que al final Miguel Delibes decide dimitir del periódico. Decide que ya no, o sea, que no está de acuerdo, que él tiene que contar lo que él ve en el mundo rural. ¿Y qué pasa? Que él, de hecho, se da cuenta, y de hecho lo dice, ¿no? que realmente en los periódicos a los periodistas no les dejan escribir la verdad, y sin embargo a los escritores sí. Entonces, por eso decide lo de escribir Las ratas y otros relatos y otras novelas por el estilo, como un poco denuncia social, y como única vía que tenía para que esto llegara al público y fuera, pues eso, conocido por todos. Sí, decían que aunque dimitió, seguía siendo, le llamaban el director en la sombra. O sea que bueno, seguía metiendo mano en el periódico, aún así, aún no siendo el director, claro. Digamos que figuraba en la puerta, ¿no? En su nombre. Sí. ¿no? De hecho, bueno, a partir de esos años yo creo que quiso salir un poquito de España, y en el 64 se fue a Estados Unidos, estuvo como 6 meses en la Universidad de Maryland, como pues en el departamento de lenguas extranjeras, pues como profesor, ¿no? Pues, así adjunto y demás, ¿no? Como visitante. Y después, justo cuando volvió, publica la famosa obra 5 horas con Mario, que es la obra que se considera pues una de sus mejores obras, en la cual está una mujer que está velando a su marido durante toda una noche y rememora las vivencias y todo lo que piensa. Es un monólogo, ¿no? que está muy bien. Y tiene más, es que sigue, está siempre publicando, ¿no? Tiene mucha obra. Tiene otra que es USA y yo, respecto a los Estados Unidos, USA y yo, y La Milana. Y en los años siguientes también visita Checoslovaquia y publica Parábola del náufrago. Y luego ya en los años 70 publica varios libros de caza, que a él le apasionaba la caza, y también era una época en la que había más caza que la que hay ahora, o más seguimiento, ¿no? Y también cuentos. Y también
un diario personal, que es un año de mi vida también. Y claro, llega el momento pues del reconocimiento, ¿no? Y eso, el 1 de febrero de 1973 es elegido miembro de la Real Academia Española de las Letras. Bueno, eso, perdona, Lourdes. Bueno. Eso fue algo pintoresco. Ahora os lo contará Lourdes y yo voy a postear alguna cosa, porque no hay cosa más pintoresca que este tema. Pero bueno, sí, cuéntanos, sí. Lourdes. Y de hecho, bueno, ocupa el sillón de la E minúscula, sí. Y porque había fallecido el almirante Julio Guillén-Tato y entonces ocupa su puesto. Y cuando lee el discurso de ingreso de la Real Academia Española, pues él va con su frac y tal, ¿no? Que dice que se siente incómodo porque él no está acostumbrado a estas cosas, ¿no? No, pues yo iba con visera en pantalones de campo, pero... Claro, él es muy rural, ¿no? Y él lo dice aquí. Dice, quiero empezar advirtiendo que a pesar de este frac, o quizás sería mejor decir, dada mi escasa afición a estos atuendos, de este disfraz, yo me considero humana y literariamente muy poco académico, al menos en el sentido tradicional de este término. Mis literaturas, deficitarias en tantos aspectos, no son precisamente admirables por su rigor gramatical, y me consta, pongo por caso, que mis laísmos y leísmos son tomados a menudo como ejemplos en algunas universidades de lo que no es correcto hacer. Y le dieron la letra E. La letra E. Lourdes, es que parecía cachondeo. Sí. La letra E. Y dice, yo no soy académico de despacho. El académico es el estudioso de la gramática, la lexicografía, los dialectos. Somos unos cuantos académicos de escaparate que utilizamos el idioma sin el rigor de estos profesionales. Yo procuro escribir correctamente, pero no me fío del todo de que lo haga bien. Porque era un hombre muy modesto, era un hombre de su tierra, era un hombre que amaba la ciudad. Ya lo sabéis, aquí los castellanos, los vallisoletanos, pues tenemos vulgarismos como tiene todo el mundo. Delibes hablaba y representaba el hablar el palpitar del campo, el hablar del castellano del centro. Entonces, claro, no era filólogo, era un escritor de raza, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Fue allí, se sentó en el sillón con estos señores y él pensó, porque él lo decía, leyendo sus biografías y muchas veces entrevistas que tenía, él decía, yo creo que me han llamado estos señores tan serios, que me han llamado estos señores tan serios para que hable de mis pajaritos y de mis árboles, decía, porque sí. Claro, ¿qué aportación voy a hacer yo si no? Y dice, lo mismo es porque como en el diccionario faltan muchos nombres de pájaros, pues yo voy a traer mis pajaritos, pero es que llevo aquí ya tanto tiempo, he hecho unas cuantas propuestas y no parece que me hagan ningún caso, están ahí atrancadas. Entonces el pobre al final se cansó y acabó por no ir. Por no ir, y estuvo 20 años casi al final sin ir, hasta que ya de mayor se hace un homenaje en la ciudad, que el propio Arturo Pérez Reverte lo promueve, ya siendo un joven académico, para que vengan todos los académicos a la ciudad en un acto súper emotivo que lloró la gente, O sea, lloraron los académicos de lo que dijo Delibes. Y fue emocionante, ya un Delibes mayor, pero eso es la carrera académica de Miguel Delibes, o sea que estuvo un rato, una temporada y 20 años sin ir. O sea, en fin, porque es que para todo, para todo tiene que haber una casta y una forma y un formato, como digo yo. O sea, si no eres filólogo o si no vas a aportar, pues bueno, para ser un florero no quería estar. Y ya está. Claro, es que el tema, sí. ya está. Así claro. es. Además, poco después, parece que un año después o así, fallece su mujer, Ángeles de Castro, sí, a los un golpe 50 años. Enorme. Y para él es que ella era súper activa, para él era un pilar, ¿no? Sí. Entonces en su vida, y claro, lo desmontó todo. Y muchas veces pues se nota en su propia literatura pues la amargura, esa... Sí. ¿no? Que le echa en falta, y entonces bueno, pues esto se considera un poco un cambio en la vida y en la obra de Miguel Delibes. Eso sí que es importante. De hecho, tarda unos 16 años en escribir una obra dedicada a ella, ¿no? Sí. Que es Señora de rojo sobre fondo gris, que quiere pues un poco relatar esa pérdida, ¿no? Esa pérdida que él ha tenido, y lo vuelca todo en esa obra, pero tarda mucho en escribirla, ¿no? Porque eso pues demuestra lo que la quería y lo que la apreciaba y lo importante que era para él, ¿no? Como una guía también.
Y ese mismo año, cuando muere su esposa, pues publica ya la que sería su 12ª novela, Las guerras de nuestros antepasados. Después, los años posteriores, publica varios libros sobre caza, uno sobre pesca, que se llama Mis amigas las truchas. Creo que tiene solo ese de pesca, sí. Y luego un montón de caza. Claro, tiene 5 o 6 de caza, creo, por ahí, no sé, sí. Lo estoy haciendo de ojo, pero solo uno de pesca, sí. Y ya, digamos que acaba esa época de su vida creando ya la novela de El disputado voto del señor Cayo, también muy conocida. A partir de ahí, a partir de ya de los años 80, empieza un reconocimiento total a todos los niveles. En 1981 publica el gran título que es Los santos inocentes, ¿no? Y a partir de ahí esa radiografía social, ¿no? que hace de esa Extremadura con ese caciquismo que tienen sobre una familia. Y eso hace que le den el premio Príncipe de Asturias, sí. De las letras, junto con a Gonzalo Torrente Ballester, también ex aequo, sí. En ese año. Y posteriormente, en el año 83, le hacen aquí en la Universidad de Valladolid doctor honoris causa. Que ya tardaron un poco, Sí, también es verdad. Y él sigue publicando. En el 85 sí. Publica El Tesoro, y es nombrado Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa. O sea, que imaginaos la cantidad de títulos, la cantidad de premios. Si está repasando Lourdes por encima, tiene todos los premios habidos menos el premio Nobel. Yo lo voy a decir en este programa de vez en cuando. Es verdad. En el 91 el Premio Nacional de las Letras Españolas del Ministerio de Cultura. Y como os he dicho, también eso, en ese año fue cuando publica Señora de Rojo sobre fondo gris. Sí. Y que es de su esposa, dedicado un poco a su esposa. A continuación, un libro de crónicas de viajes, 2 viajes en automóvil, Suecia y Países Bajos. Y más adelante, una serie de artículos de prensa recogidos bajo el título de El otro fútbol. Como dijimos, también sí, le gusta bastante. Ya en el 83, su 15ª novela, Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso. Y la Junta de Castilla y León le concede el Premio de las Letras en 1984, por ser el más distinguido y característico escritor, ¿no? de la tierra, claro. Sí. También publica La censura de prensa en los años 40 y otros ensayos. Lo tenía ahí clavado. Enconado ahí. Lo tenía ahí clavado y lo saca en el libro. Ya en el año 85 ya se decide y lo saca. Y también es verdad, en ese año, en el 85, se presenta en Barcelona la trilogía del campo, que creo que la tenemos aquí, del Círculo de Lectores, con ilustraciones de Bela Zanetti, que son 3 obras de Delibes: Las ratas, El camino y Los santos inocentes. Luego lo enseñamos, pero bueno, mira que chulo. Es muy bonito. Sí. Luego lo enseñamos. Y más adelante, en 1988, hace un libro para niños que se llama Mi querida bicicleta, en una colección infantil de la editorial Miñón, llamada Las campanas. Y luego ya, a partir de ese momento, pues eso, es que hay cantidad de premios, películas. Y ya en el 98, es verdad que cae enfermo de cáncer, le operan. Y justo en ese momento, justo antes, ya publicó su novela El hereje, también una de sus más extensas novelas, interesantes además, que está dedicada a Valladolid. Y en el 2010, ya en el 12 de marzo de 2010, falleció a los 89 años aquí en Valladolid. Le llevaron al Panteón de Hombres Ilustres de la ciudad y le trasladaron también a su mujer. También. Así que esto es lo que sería la vida de este gran escritor y de su tierra, sobre todo, ¿no? Pues eso, como una muestra de lo que es esta tierra de Valladolid y de todo Castilla y León, en realidad. Sí, vamos ahora
yo creo que ha sido suficiente el repaso, ¿eh? Ya sé que nos faltarán cosas, muchos paisanos nuestros nos lo van a decir, pero no podíamos extendernos muchísimo porque entonces haríamos un documental de 5 episodios solo de la biografía de Delibes, que la tiene variadísima, entre lo serio, lo triste, lo emocionante, lo emotivo. O sea, en el Delibes puedes mirarle un Delibes de su tierra, un Delibes reaccionario. Un Delibes, hay gente que dice un Delibes más de derechas, un Delibes más de izquierdas, que era un hombre muy polifacético, era un hombre con muchas facetas, con muchos aspectos, ¿no? El escritor, el periodista, el divulgador, el que protestaba, el que defendía a su gente, ¿no? Hay muchos Delibes aquí. Entonces, yo creo que lo que sí estaría muy bien, Lourdes, que valoráramos un poquito, antes de entrar en los libros, su obra. Yo he estado buscando un poquito, no sé, a mí me resulta muy emocionante como ciudadano, como vallisoletano, como castellano, cómo podíamos valorar la obra de Delibes de una forma que sin extendernos mucho, ¿no? Y me he permitido sacar así, tomar unas notas, lo mejor que he podido, de verdad, y pido disculpas a mis paisanos si no he estado a la altura, ¿no? Pero con todo el corazón, la verdad, de quién era este hombre y qué es lo que hacía, ¿no? Por ejemplo, su compromiso ético, es lo que quería empezar, por ahí, el compromiso ético con los valores humanos, con la autenticidad y con la justicia social. Para él era muy importante. Fue un escritor, sobre todo, fiel a sus ideas y a su tierra castellana. Eso lo es todo. Para nosotros, aquí me Meralí, pues ya lo es todo. La preocupación por las consecuencias negativas del progreso para la naturaleza y el hombre. Fíjate que qué mensaje más ecologista, Lourdes. Sí. Por Castilla y la situación del campo castellano, que estamos un poco abandonados, está la España despoblada, la España desolada. Cuando vino Lourdes por primera vez aquí, se alucinó de tanto campo sin nadie viviendo. Él se mareaba con las extensas llanuras de la Castilla cerealista y los pueblos casi abandonados, ¿no? Luchó mucho por la dignidad y la libertad humanas y es el eje principal de muchas de sus obras. Ya ha dicho Lourdes, El campo extremeño, Los santos inocentes, bueno, hay muchos más, ¿no? La naturaleza en el campo, eso le fascinaba. Como hombre aunque era cazador, a nosotros no nos va tanto ese tema, pero aún así eran otras épocas y él era el cazador de Escopeta del Domingo, de la Liebre, de la Pelirroja, un libro maravilloso, el de la caza de la Pelirroja, bien escrito, estos temas del campo los saca en primer plano. Mira, pero tengo aquí sacado en qué libros: en El camino, en Las ratas, en Las viejas historias de Castilla la Vieja, en La caza de la pelirroja, en el libro de la caza menor, o en el diario de un cazador, o en el disputado voto del señor Cayo, que es un libro que hay que leer porque es súper estupendo y gracioso y triste. La postura de Delibes no era, que hay que entenderlo, porque claro, muchos dicen que este hombre estaba en contra del progreso, ¿no? Era un rancio. Pues no, yo creo que no. Y en general, mucha gente pensamos que no. Estaba en contra de lo que todos nos repele, ¿no? ¿Qué nos repele? Estos monstruos de hormigón en los que vivimos, que se llaman ciudades, contra el progreso devastador, que sacrifica todo lo humano, él decía, en aras del consumo. Y decía así, literalmente, que sacó una cita suya que me gusta mucho, decía: es la civilización del consumo en estado puro, de la incesante renovación de los objetos, en buena parte innecesarios, y en consecuencia del desperdicio, decía. O sea, comprar por comprar y generar basura. Es lo que él decía. Eso es la civilización que él detestaba. Para él, el nuevo orden socioeconómico está generando un modo de alienación poderoso, decía. Nos está alienando a todos. Nos llamaba que nos estaban aborregando, sí, decía. Sí. Dice, en los grandes centros urbanos, que a él no le gustaban nada, a mí tampoco, a veces menos, se levantan gigantescas torres colmenas, decía, en las que viven apiñados estos nuevos hombres que han perdido todo rasgo de individualismo, dice. Y decía literal, el hombre de esta manera se despersonaliza y las comunidades degeneran en unas masas amorfas, sumisas, fácilmente controlables desde el poder concentrado en unas pocas manos. Lo que dice Lourdes, aborregados. Claro. Fijaos qué actualidad, Pues sí, pero no idealiza la vida de los pueblos tampoco. No penséis que es el hombre bucólico, porque no podía serlo, porque era el hombre que pateaba los tabones, como se dice aquí, que son los trozos de barro de la tierra labrada, ¿no? Los tabones y las heladas de la mañana vallisoletana. Él pateaba, iba con sus botas y su visera, ¿no? Entonces, no era el hombre bucólico, no era un retrato de Heidi,
en el campo. Y él lo censura también, censura sus carencias y dice que ya va urgiendo a quien corresponda, como hablaba el propio Rodríguez de la Fuente, que se me viene aquí a la mente también, el burgalés, ¿no? Que siempre decían a quien corresponda para que dote de servicios y equipamientos al campo que está abandonado, decía. Y mira, decía literalmente, hoy nadie quiere parar en los pueblos porque los pueblos son el símbolo de la estrechez, el abandono y la miseria, decía. Y quién mejor que él lo sabía, ¿no? En sus obras reivindica que nuestras raíces están en la cultura rural, que es la verdad. Y el que reniega de eso es que reniega de su raíz, ¿no? De su vida, de su esencia, de su familia casi, ¿no? Y que hoy por hoy los reductos de integridad y autenticidad están en el campo, dice literal. Pero el hombre, nos guste o no, tiene sus raíces en la naturaleza. Y al desarraigarlo con el señuelo de la técnica, lo hemos despojado de su esencia. Y dice al final, esta última cita que quiero dejar para valorar el hombre, para valorar su mensaje, y dice, hemos matado la cultura campesina, pero no la hemos sustituido por nada, al menos por nada noble, dice. Y esto os dejo aquí, yo creo que, bueno, claro, no me voy a extender más, es una valoración suficiente, sí, ¿no? Para conocer quién era, no cómo escribía, sino quién era, lo que pensaba de verdad, ¿eh? Es que es muy interesante también verlo cómo se refleja ahora en la propia actualidad, que estamos en la época del máximo consumismo, que tiramos todo esto que estamos haciendo de contaminación de plásticos, de todo eso, todas esas barbaridades que se hacen contra la naturaleza, pues bueno, este hombre ya lo estaba viendo en esa época. Y si te parece, Lourdes, hacemos un repaso rápido de sus libros. Venga, antes de que se nos escapen esta buena gente que aguanta un poco, pero tenéis que comprender que Delibes es muy grande, no podemos hacerlo despacito, muchísimo. Hay muchas cosas que enseñar. Tenemos cienes y cienes de libros, o sea, centenares de libros. Y bueno, vamos a hacer un repaso rapidito. Si quieres, Lourdes, yo hago un poco de las ediciones. Sí, hago un poco de cronología. Te lo voy pasando, no vamos a hacer spoiler, leemos un poquito reseña de algunos. Sí, os vamos a hacer, en orden. Sí, no os vamos a traer toda la literatura que tiene, toda la bibliografía, porque no, sino las que tenemos nosotros suya. Tenemos toda la novela, eso sí, los 20 tomos o los 20 títulos, pero luego de lo demás alguna cosa, casi todo, pero no todo. Entonces, mira, lo vamos a ir sacando y lo ponemos en la mesa, si quieres, en un acto de magia. Y ahora hacemos los dos de hacemos una magia, llenamos la mesa de... Espera, te quieres hacer la magia ya. Llenamos la mesa y empezamos con los libros. Venga, ahora ya, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Tenemos en la mesa las 20 novelas, Las tenemos algunas repetidas en otras ediciones, así que solo hemos traído una edición de cada, porque las tenemos en otras ediciones y que pues nos vamos a ir a la mesa de encima con varias ediciones. Os podéis comprender que siendo el escritor de la tierra, como otros que tenemos, Zorrilla y etcétera, pues solemos tener bastantes libros y ediciones de ellos, ¿no? Aparte que es muy habitual encontrarlo en tiendas de segunda mano. Aquí, claro, es fácil, sí. Es fácil. Vamos a hacer un repaso rápido de las ediciones, eso porque luego no vamos a ir libro por libro diciendo qué ediciones. Mira, claro. Tenemos las que sacó la editorial Destino, tenía digamos los derechos de la obra de Delibes, eso bueno, lo vais viendo ya. Entonces hizo una edición especial para el Norte Castilla que nos gustó mucho, que es esta de estos libros de tapa dura satinada muy bonitos, que tienen, lo curioso es que van colocados de forma cronológica con la fecha de su edición en el lomo, están bien, tenemos casi todos, a lo mejor nos falta alguno, pero casi todos. Bueno, también tenemos, claro, algún libro de Rústica en Destino Libro, como no podía ser de esto que es un bolsillo. Del Círculo Lector está, y tenemos uno de los más antiguos, del Círculo, que es del Diario de un Emigrante, que era de aquellos que llevaban el papel de acetato de sobrecubierta, y luego, luego los normales, pues bueno, las ediciones del Círculo, también, con su sobrecubierta. Toma, que no te quiero descolocar sí, porque está tenemos un poco colocado. Sí, y lo liaré. Y en fin, y ahí tenemos el pack ese tan famoso que sacó el Círculo en homenaje al campo, a los hombres, a las historias crudas del campo, ¿no? Como ya hemos dicho, con esos 3 tomos. Entonces, bueno, Lourdes, ¿estás preparada? Sí. Nos saltamos a la palestra de los libros de Delibes. No vamos a hacer spoiler, así que son pequeñas sinopsis, voy a explicar un poco los que tenemos. Incluso está muy bien porque hay algunas frases que dijo Miguel Delibes de su propio libro, que yo creo que es mejor. Sí, eso está muy bien, si se puede, sí. Empezamos de forma cronológica. Vamos a empezar por la novela, 20 novelas, que tiene la primera, La sombra del ciprés es alargada, que se publica en 1948 y como bien dijo Lourdes, recibe el premio Nadal en su 4ª edición.
Exacto. Aquí tenemos. ¿Qué dice Miguel Delibes de su novela? Mis preocupaciones, la muerte, la naturaleza ya estaban en la sombra del ciprés y así siguieron presentes en prácticamente todos mis libros posteriores como elementos sustanciales. La sombra del ciprés es un libro con fuerza que mete el frío en los huesos. Bueno, pues ahí le tenéis. La sombra del ciprés, sobre todo. Del ciprés es alargada. Su segunda novela se tituló Aún es de día, que se publicó en 1949. Es un sombrío relato realista que se revela al mismo tiempo como una hermosa y esperanzadora fábula. Esta es la historia de una superación personal, la lucha de un hombre por remontarse sobre la opacidad de la tristeza y llegar, aún de día, a la luz. Tercera novela de este gran escritor sería El Camino, pedazo novela, El Camino. Mira, que la tenemos aquí en esta edición tan bonita. Vamos a ir recomendando algunas, son todas recomendables, pero bueno, yo digo por muy mi bonita gusto, con los dibujos. Sí, 1950, a mí me gusta mucho esta novela. Que además tiene un texto manuscrito de Miguel Delibes. Sí. También aquí. Por detrás, que se lee fatal. Yo lo digo porque lo he intentado leer 20 veces siempre. Se lee mal. Porque es que esta la he hecho muy pequeña. Sí. Pero es muy bonita esta edición. Me gusta edición. Estas ediciones, sí, con litografías. Ilustraciones. Sí, ilustraciones. ¿De qué va un poquito el camino? Pues aquí, bueno, sí. En la víspera de su marcha del pueblo donde ha vivido siempre, el casi adolescente Daniel el Mochuelo... Es que fue ahí... Sí. Rememora las emociones, las aventuras y lances peligrosos que superó con sus amigos Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso. Una evocación a través de la cual se nos retrata el pueblo y cada uno de sus habitantes, la apacible vida rural, las costumbres, vicios y virtudes de los aldeanos. Es que me encanta esta novela, sobre todo cuando sale el refleja al niño ese con la tiña. Es que le estás viendo. Que le llaman el tiñoso. Esta que tiene estas mataduras, se dice aquí, no sé, en otros sitios cómo se dice, aquí se dice cuando vas al pueblo, estás lleno de mataduras, se dice, ¿no? Que son esas mataduras en el pelo, medio tiñoso el pobre. Sí. Y esas aventuras campestres que tiraban piedras a las ranas, iban ahí a los nidos y todo eso. Pues bueno, esto es lo genuino del campo de los años 60, los años 50 de la posguerra, claro. Y los líos que había entre la gente del pueblo y el que dirán, y bueno. Y los motes, los malquereres y los maldecires, ¿no? El siguiente libro, está curioso, libro maravilloso también, se titula Mi idolatrado hijo Sisí, que lo publica en 1953. Sí, que aquí le tenemos también, sí. Y dice, en mi idolatrado hijo Sisí no entré en el problema de la guerra civil, ni lo pretendí. Hay sí algunas pinceladas que están deliberadamente distanciadas. Entre otras razones porque meterse en el 53 a hacer una novela de la guerra objetivamente hubiera sido difícil. Hombre, pues tiene toda la razón del mundo. Es difícil ser objetivo ahora, pero bueno. Claro, ahí está. Muy bien. El siguiente es el Premio Nacional de Literatura, que se lo publica en 1955, es Diario de un cazador. Se atrevió a hacerlo, también es verdad. Es verdad. Aquí en esta edición que viene tenemos aquí tres en uno. Sí, esta edición es una edición cedida del copyright de Destino, que se editan estas tres novelas en una sola. Bueno, pero es todo Destino. De grandes autores hispánicos. Sí. Y como dice aquí, el protagonista, bedel de la Escuela de Comercio de una capital de provincias, tiene una pasión absorbente, la caza. Sin el menor propósito literario, anota en un diario sus aventuras de cazador y sus problemas y azares de cada día. Su existencia humilde es anodina, de interés limitado, pero la pluma de Delibes capta con tanta frescura el habla del personaje, con sus modismos y frases de argot, su carácter y sus peripecias de caza, que logra uno de los tipos humanos más verosímiles en un relato lleno de ternura y suave humor. Sí, siempre tiene un poquito de sí, bueno, tiene esa retranca castellana que mucha gente dice que somos serios, los castellanos. Puede ser que seamos un poco secos, es que la tierra lo pide, o sea, pero tenemos esa retranca castellana que hay que entendernos y vivir aquí para disfrutarla. En 1958 la siguiente novela, que es Diario de un emigrante. Mira, esta que tenemos aquí, esta que hay aquí una sinopsis. Círculo de lectores. Mira, si quieres, Lourdes, te dejo aquí la sinopsis que te saca. Bien. Y esto es lo mismo, dice Lorenzo, a quien ya conocimos gracias a Diario de un cazador, reemprende su diario tras haberse casado con la Anita.
Ahora, unos tíos de ella, residentes en Santiago de Chile, los animan a probar fortuna en América, ofreciéndoles hogar y trabajo. A través de las cómicas anotaciones de Lorenzo, Miguel Delibes nos describe con desenfadada llaneza y una buena dosis de malicia los cotidianos incidentes de la pareja, llena de sueños e ilusiones, alternando el relato de las peripecias en Chile con un fino y sagaz análisis psicológico de sus sentimientos de recién casados, de sus piques, enfados, celos y reconciliaciones. Sí. Y así. Bueno, esta novela era de las primeras que tuve yo en casa de Delibes, porque ya se ve, esta tiene más años que yo, ya es muchísimos, y es una novela que la tengo mucho cariño, por eso mismo, pero que vino muy bien, porque es esa época en que venían aquí a Valladolid, volvían los emigrantes, aquellos que llamaban los indianos, que venían con el gorro tirolés y con la pluma y con dinero. En el camino también sí, bueno, pues ya iba un poco este rollo, ¿no? Bueno, os quería decir. Después del diario de un emigrante viene La Hoja Roja, que fue premio de la Fundación Juan March en 1959. Aquí tenemos de la edición de Círculo de Lectores, con ilustraciones de Arranz Bravo. Son muy chulas, Sí, está muy bien. Es que el Círculo de Lectores siempre hacía muy buenas ediciones, eso es verdad. Y aquí tenemos una foto de Delibes con su gorrita. Sí, con su visera, niña. Su visera. Con su visera. Y dice, la jubilación es, para el funcionario don Eloy, como esa hoja roja que aparece al final de los librillos de papel de fumar. Un aviso de que ya queda poco, de que está a punto de acabarse. Aquello de que la jubilación es la antesala de la muerte, deja de ser una frase para convertirse en amenazadora realidad. Sí. Muy bien, ¿sabes? Estaba pensando, Lourdes, cuando me has dicho que he visto ahí la foto de Delibes. Sí. ¿Sabes de lo que me arrepiento algunas veces ahora? Y en estos días que hemos estado preparando el programa de Delibes, pues que de no haberle pedido un autógrafo. Claro, no, te explico por qué. Porque era muy común verle paseando por el Campo Grande. El Campo Grande es el parque central de la ciudad de Valladolid, una selva de árboles casi centenarios y no tan casi, con sus pavos reales, con su estanque, ya sabéis, es estilo decimonónico, pero plagado, apretado de árboles. Y por allí gustaba mucho de pasear el escritor en las mañanas frías vallisoletanas, con su gabardina, su paraguas y su visera. Lo sabíamos, pero quizá éramos muy jóvenes y no nos atrevimos, pero ahora me arrepiento de no haberme acercado con una de sus novelas y haberle dicho, señor Delibes, si es usted tan amable de firmarme aquí. Seguramente lo hubiera hecho, porque era una grandísima persona. Pero es que no nos atrevíamos, ¿sabes, Lourdes? No. Y ahora mira, eso lo pensaba el otro día, me arrepiento un poco, ¿ves? Sigo con el siguiente. Las ratas, en 1962, otro premio, que esta vez el premio de la crítica. Sí, aquí le tenemos en la edición de Círculo de Lectores. Sí. ¿Ves? Aquí. Y nos cuenta. La Castilla heroica en su miseria, la de los hombres endurecidos por siglos de existencia a salto de mata. Una Castilla dura, donde hay que arrancar el sustento de donde se puede. El tío ratero lo saca de las ratas que caza. Es el protagonista, junto al Nini, su hijo, un rapaz que de la vida lo sabe casi todo, aunque también lo ignora todo del progreso. Vamos a ir aligerando, porque sí, porque yo creo si que no... es que, oye, nos emocionamos mucho con este escritor, lo sentimos. El que no sienta la emoción, pues oye, que haga un parón y venga dentro de un rato. Siguiente, 5 horas con Mario, otra de las novelas que yo recomiendo mucho, me gusta mucho esta novela. Sí, 1966 como hemos dicho antes un poco, todo el drama de 2 vidas en un monólogo de 5 horas, las que Carmen pasa velando el cadáver de Mario, su marido. El amargo soliloquio de Carmen nos descubre una mujer de mentalidad estrecha y adocenada que necesita liberar ciertas culpabilidades y justificar torpezas propias con los defectos que atribuye al marido. A medida que desgrana su irritante rosario de reproches, Carmen traza sin advertirlo la verdadera imagen de Mario, profesor de literatura en un instituto de provincias, hombre tímido y honesto, padre de 5 hijos, cuya rectitud ideológica y afán de autenticidad le han impedido medrar. Un monólogo, fijaros, una obra, un pedazo de novela, un monólogo, Hay que tener mucha pericia de escritor para escribir una novela solo un monólogo. Siguiente, Parábola del náufrago, en 1969, una novelita que queda a veces así relegada, pero está muy bien,
La agresividad del hombre se orienta ahora, en esta guerra solapada, al aniquilamiento de los que no piensan como nosotros. Se hace la guerra a las ideas como si uno pudiera cambiarlas por mucho que le amenacen. Esto es algo monstruoso, y esta es la última razón del libro, que, de rechazo, es un canto al amor, a la justicia y a la libertad. Pues ya lo dice todo él mismo, el propio Delibes. Y ahora viene un libro que tiene mucho cariño Lourdes, seguro, que es El Príncipe Destronado, de 1973. Cuéntanos por qué le tienes cariño este librito. Sí, pequeñajo. Porque este librito pequeño fue uno de los primeros libritos que nos mandaron leer en el colegio como lectura. Y entonces mandaban leer libros de Delibes en Navarra, en Pamplona. Mira qué bien, qué buen colegio. Sí, las Carmelitas. Será porque como Miguel qué buen Delibes fue a uno señor. de ellos. Pues El Príncipe Destronado. Es un libro que es muy curioso, muy gracioso. Tiene muchas ocurrencias, como casi todos los que son de Delibes, ¿no? Sí. Y os cuento un poco. El Príncipe Destronado es la historia de un niño, Kiko, que va a cumplir 4 años. A Kiko le pasa algo importante. Le ha nacido una hermanita, Chris, que lo ha relegado a un segundo plano. Ahora ya no es el rey de la casa, ahora es el príncipe destronado. A lo largo de un día, desde que se levanta dando gritos hasta que cae rendido por la noche, asistimos a sus andanzas, vislumbramos sus secretos y conocemos sus angustias. Bueno, no sabía él poco ni nada sobre de las disputas entre hijos, siendo él, teniendo él muchos hermanos y teniendo él 7 hijos. Claro. Habrá mucho de autobiográfico en este tema, seguro. Sí, ves admirablemente recreado el mundo familiar. Claro. El padre, la madre, las criadas, claro, porque tenían niñeras y esas cosas, ¿no? Y el padre pues no le hacía mucho caso y... unas peripecias. El siguiente, las guerras de nuestros antepasados en 1975. Sí, que tenemos también en edición de Destino Libro, todos de bolsillo. Las teníamos Esto ya en les bolsillo, teníamos en rústica. Y está concebida como una transcripción magnetofónica de una especie de charla psicoanalítica, donde se incluyen los giros del léxico campesino de Castilla. El autor nos descubre las influencias familiares y ambientales que han conformado la vida de Pacífico Pérez. A través del entrecortado relato de este joven pueblerino ingenuo, de buen natural y con una exacerbada sensibilidad, nos va quedando la desoladora impresión de un país, de una familia, de una estrecha mentalidad, de una guerra por generación. Interesante sobre todo el estilo en que está escrito, eso lo quiero puntualizar. Sí. Vamos al siguiente, el disputado voto del señor Cayo de 1978, que a mí me gusta especialmente, también lo recomiendo. El protagonista es total, es el castellano típico, tipo sólido, que pisa la tierra. A Lourdes te le gusta mucho. Y es que sobre todo los diálogos son tan reales. Sí, en 1978 se publica. Es la vida misma relatada tal cual, ¿no? Claro, entonces, es que le estás viendo, parece que le conoces, es un tío tuyo que vas al pueblo a hablar con él, pobre señor Cayo, que le prometen de todo. Y luego, bueno, no quiero cantar nada, que luego dicen que decimos muchos spoilers. Es verdad. Este libro muestra el enfrentamiento de la cultura político-intelectual con la secular cultura campesina. El señor Cayo representa un símbolo de una cultura rural que se desvanece, sustituida por la falta de humanidad de una nueva sociedad urbana, ruidosa y masificada. Quiero decir con esto, quiero hacer esta pequeña puntualización, que el campo es campo en todos los lados. Estoy hablando mucho de mi tierra, de aquí, de Castilla, pero bueno, esto es un mensaje que sirve para todos, para el campo en Aguascalientes, como para el campo en la Pampa Argentina, como para el campo en las llanuras americanas, yo qué sé, vale para todos los lados, ¿eh? O sea, el campo es campo, el mundo rural es rural y es la base de todos, y todos los que vivan, ya da igual que vivas en México DC, que vivas en Buenos Aires, donde sean las grandes ciudades, son Madrid, son Barcelona, son grandes ciudades en todos los lados, ¿eh? O sea, es un mensaje que quiero que lo entendáis. Esto es atemporal, es ageográfico, ¿eh? Lo que él dice del Delibes se puede aplicar para todos los lados, para todos los que sentimos cómo las raíces se están perdiendo, ¿eh? Y cómo los monstruos de hormigón nos están devorando. Sí. Yo creo. Vamos al siguiente, ¿no? Este me gusta mucho. Y a la gente también. Yo creo que es uno de los más conocidos por el cine. ¿Quién no ha oído la palabra Milana Bonita, verdad? ¿Quién no sabe de qué va? Los Santos Inocentes. Esta desgarrada novela de 1981 que cuando se lleva al cine
con Alfredo Landa de protagonista y bueno, un plantel de protagonistas importante. Nos dejó a todos sobrecogido. Los que yo no había leído el libro en esa época todavía, le leí después, pero el libro es tremendo, la injusticia del campo, bueno, en fin. Estas miserias. Yo creo que todo el mundo sabe de qué va. Claro. Dice, un señor feudal puede sentirse dueño de vidas y haciendas, incluso en el siglo XX. Puede abusar de una familia que, ajena a humillaciones y ofensas, aún se sacrifica más para que al señorito no le mire nadie por encima del hombro. Puede vejar y extorsionar, exprimir e insultar. Sin embargo, lo que no puede ese señor feudal es impedir que la providencia, aunque sea mediante intervención humana, tome venganza o haga justicia para escarmiento de déspotas soberbios. Si queréis saber qué pasó, lo leéis. Lo siento. Ahora viene ya el Delibes que le gusta a Lourdes, con ese humor fino, seco, ese humor que se te mete un poco por los huesos, como el frío de esta ciudad, ¿no? El invierno, ¿no? Que es una novela que se llama Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso, que se publica en 1983, ya veis el título. Sí, la verdad que la mayoría son novelas cortitas, muy fácilmente, sí, que las podemos leer muy fácilmente. Bueno, hay algunas que son más... Sombra de Ciprés, que empieza un poco pero hay otras que merecen la pena porque son muy frescas también, y las podéis leer, vamos, con muchísima facilidad. La soledad y la creciente dificultad para las relaciones humanas quedan patentes en estas cartas, en las que se van desvelando poco a poco el pasado y presente de un solterón egoísta y sensiblero, sin ningún conocimiento de la relación amorosa. Muy bien. Nos vamos con el siguiente, al campo castellano, a la arqueología, cuando llega una excavación arqueológica, que aquí es muy dado en mi tierra, y la gente del pueblo cree que le están robando el oro que estaba enterrado por los romanos o por los visigodos, y llegan allí los de ciudad y dicen que nos están llevando lo que tenemos, ¿no? Esto es lo que se dice y se habla en El Tesoro, publicado en 1985. Que tenemos aquí. Está bien, muy sencillito, está muy bien. El Tesoro pone de manifiesto el abandono del campo, la codicia, la sospecha y el a veces excesivo celo de la administración como obstáculos para el descubrimiento y la conservación de nuestras propias raíces. Muy bien. Nos vamos a un premio que se dio a este pedazo de novela, el premio Ciudad de Barcelona, con la novela titulada Madera de Héroe, publicada en 1987. Esta ya, como veis, es una novela un poquillo más grande. El trágico episodio de la Guerra Civil marcó para siempre a los adolescentes de mi generación. Esta es la crónica de los seres que se vieron envueltos en ella, una reflexión sobre cómo la tragedia elige a unos hombres para ser héroes y otros para traidores. Pues es normal. Es una de las obras más densas que tiene. Y no fue hasta 1991 en que no se atreve, como bien dijo Lourdes, a publicar una obra en homenaje a su mujer. El dolor que siempre arrastró el escritor fue tanto que tardó años en poder hablar un poco, en expresar, en sacar lo que llevaba dentro. Y lo saca en esta novela, Señora de Rojo sobre fondo gris, que publica en 1991. Sí, tenemos aquí con Ediciones Destino, Áncora y Delfín, una edición también en tapa blanda, y que dice: un prestigioso pintor, sumido en una grave crisis creativa, va hilando ante su hija sus recuerdos más íntimos en un monólogo que es a la vez homenaje y exorcismo. Su relato, que intercala diversas anécdotas de su vida, se centra en dos acontecimientos ocurridos durante el verano y otoño de 1975, la detención de dos de sus hijos por motivos políticos y, fundamentalmente, la enfermedad y muerte de su mujer, Ana, a los 48 años. O sea que bueno, ya os podéis imaginar hacer cargo de que la novela llena de emoción, llena de lo que sentía el escritor. Y ya estamos en la época del escritor adulto, maduro, en la época de la vejez ya casi, y donde quiere escribir y escribe otras cosas. La siguiente novela es Diario de un jubilado, que publica en 1995. Quise que el personaje de Lorenzo envejeciera conmigo. Aquel joven cazador y emigrante se va acercando a la vejez, dejándose llevar por la sociedad de consumo. Diario de un jubilado se convirtió así en una crítica a pequeña escala del mundo insustancial y materializado de nuestro tiempo.
otra vez vuelve, ¿no? Sobre el consumo. Los viejos temas vuelven a nacer en la mente del escritor. Y al final le dan, por fin, el Premio Nacional de Literatura en 1998, con su última novela, que es El hereje, que la tenemos aquí en Ediciones Destino, como no podía ser de otra manera. Es una edición interesante, una novela muy de la ciudad, de la capital de Valladolid. Una novela histórica, que tampoco es tan normal en el escritor, donde nos quiere relatar hechos que sucedieron hace mucho tiempo, hace muchos siglos, hechos de intransigencia, de intolerancia, contra lo cual él siempre luchaba, ¿verdad, Lourdes? Sí, sí. En el año 1517, Martín Lutero fija sus 95 tesis contra las indulgencias en la puerta de la iglesia de Wittenberg, un acontecimiento que provocará el cisma de la Iglesia Romana de Occidente. Ese mismo año nace en la villa de Valladolid el hijo de don Bernardo Salcedo y doña Catalina Bustamante, al que bautizarán con el nombre de Cipriano. En un momento de agitación política y religiosa, esta mera coincidencia de fechas marcará fatalmente su destino. Bueno, es una novela dura, una novela donde se mezcla, como ocurre en otras novelas, como por ejemplo en El nombre de la rosa de Humberto Eco, ¿no? Donde hay mucha parte densa de historia, de filosofía, de herejías. Eso quizá a mucha gente le impide un poco la lectura, ¿no? Yo lo entiendo. Pero tiene otras partes en la cual se explica la tragedia de lo que ocurrió. Lo que ocurrió en esta ciudad, que cuando la recorres no te lo imaginas lo que pudo pasar en la Plaza Mayor, lo que pasó en estas calles. Puedes recorrer estas rutas y estos lugares que se marcan en la novela, puesto que en la ciudad el ayuntamiento puso una ruta que la llama la Ruta del Hereje, que puedes recorrerla después de leer el libro y ver dónde ocurrieron estas cosas. La ciudad todavía conserva el eco de aquellos hechos que ocurrieron, terribles, de aquel momento en el cual se metía en la cárcel, se ejecutaba a mucha gente por su pensamiento en contra de lo que era el dogma cristiano, ¿no? Y en fin, hasta aquí hemos llegado con sus novelas. Hemos hecho un repaso súper rápido. Yo creo que vamos a hacer uno más rapidito para ver el resto de su obra, lo que son los relatos y esos ensayos que tiene, que tenemos nosotros aquí. Y ya con eso damos por concluido este programa, ¿no? ¿Qué te parece? Tenemos que hacer magia. Hacemos magia para tres lo que queda, sí. Sí, que me gusta la magia. Los relatos y los ensayos, ¿ves? Dalo tú, te dejo que hagas magia. 3. Ya los tenemos aquí. Lo que nos quedaba, un poco de nuestra biblioteca de Delibes, tenemos los relatos y los ensayos. Os vamos a mostrar los que tenemos. Hay alguno más, sobre todo de ensayos, porque ya tenemos 3 y relatos casi todos tenemos, ¿eh? Bueno, empezamos si quieres por los relatos, Lourdes. Vale. Mira, tenemos aquí el primero, te voy a decir las fechas en que saca El Loco en 1953, son relatos cortos todos, La Partida en 1954 y La Mortaja en el 57, que lo tenemos aquí en una edición, en una antología de los 3 relatos, ¿no? Y raíles también. Y raíles también, sí, raíles que es verdad, y los raíles, sí, los nogales y los raíles. Está ahí todo metido en esta edición. Aquí están. En esta edición de la editorial Destino también, especial para el norte de Castilla. Y pone, si bien en La Mortaja y en mis otras novelas cortas se respira alguna ternura e incluso alguna poesía, el clima dominante es de pesadilla. Creo que en estos relatos es donde más me he propuesto inquietar al lector. Sí, bueno, pues a lo mejor es un poco no es de ya. Siguiente que tengo aquí, que publica en el año 64, son Viejas Historias de Castilla la Vieja, este librito fino. Sí, lo tenemos en una edición de Alianza Editorial, de bolsillo. Sí. Y aquí le tenemos. Bueno, que resume un poco. Y aquí te puedo decir la precisión, riqueza y naturalidad de la prosa, un profundo conocimiento del medio humano y del entorno geográfico de los pueblos de la meseta, la capacidad inventiva o de registro de anécdotas que resumen una cotidianidad reiterativa e intemporal, etcétera, etcétera, se funden en las prodigiosas estampas contenidas en Viejas Historias de Castilla la Vieja. Sí, esto, ¿quieres conocer Castilla? Lee Viejas Historias de Castilla la Vieja y lo verás. Hace una reedición, otra vez con La Mortaja, en los años 70, que incluye una serie de relatos que les tenemos aquí en una edición de cátedra. Está muy bien, ya sabéis que las ediciones de cátedra vienen comentadas con notas a pie de página, están bien, es una rustiquita de cátedra. Bueno, como ya teníamos estas del norte, pues no tenemos todo de cátedra, aunque sí tenemos algunas repetidas en cátedra de las que veis aquí. Mira, os digo qué es lo que contiene. La Mortaja, el amor
propios de Juanito Osuna, El patio de vecindad, El sol, la fe, El conejo, La perra, Navidad sin ambiente y Las visiones. Bueno, pues no hace falta mucho explicarlo, Lourdes. Sí, es una antología de relatos cortitos, ya sabéis, al puro estilo de Delibes, y no sé si hay bien alguna sinopsis. Sí, bueno, cosita. Que es una de las más importantes colecciones de relatos de Delibes y que en menos páginas proporciona una idea más completa del escritor. Claro, sí. Porque bueno, es que es tan característico la escritura de Delibes que es normal que con un pequeño librito ya de relatos nos hagamos una idea de cómo si os interesa, a ser pues esta antología de relatos está muy bien, porque es finita, será barata de encontrar de segunda mano fijo y os podéis hacer una idea ya leyendo bastantes relatos que vienen aquí dentro de quién era este escritor que os estamos presentando hoy. Vamos, ensayos y autoclub, pues tiene un montón, ya lo sabéis. Sí. Traemos 3 de los que más nos gustan, para no extendernos mucho más. Uno que nos gusta mucho por ser de lo nuestro, ¿no? Que es Castilla, lo castellano y los castellanos. Que, bueno, ya el título lo dice todo, ¿eh? Sí. Así que lo publica en 1979. Ah, sí. Mira, además que está muy bien porque te lo pone aquí. Es verdad. Así quedó concertado este libro, una especie de antología caprichosa y desordenada, donde tomando una pieza de aquí y otra de allá y acoplándolas de manera congruente, he tratado de construir el puzzle para ofrecer una estampa de la región castellano-leonesa actual. Bueno, otro de los ensayos que tenemos aquí, Lourdes, es Castilla habla. ¿Y quién hace que va a hacer callar a Castilla si está en la pluma del propio Delibes, verdad? Esto lo publica en el año 86. Por supuesto, este libro no es una novela, pero tampoco un estudio científico, apoyado en datos y estadísticas, sino algo a mi juicio más elocuente, un libro vivo, donde la realidad castellana nos es expuesta por sus propios protagonistas, los más humildes vecinos de nuestros pueblos y aldeas. Ahora viene un título que a mí me gusta mucho, un ensayo que es muy curioso, muy interesante de leer, que lo publica en el año 90, que es Pegar la hebra. El que no entienda, bueno, esta frase nuestra, si alguno no lo sabéis, pegar la hebra es echar el rato hablando. Es no perder el rato, pero sí como ponerme a hablar por un rato que no tengo nada mejor que hacer. Entonces cuando alguien te hablaba, es una frase más antigua, que ya no se usa mucho, pues decía, ¿qué has estado haciendo? He estado pegando la hebra ahí. O sea, como hablando un rato, bueno, pues por disfrute de hablar, ¿no? Ahí sacando las sillas ahí a la tarde castellana. Claro, sí, a la puerta de la casa, sí. Mira, aquí le tenemos que el propio Delibes nos cuenta un poco de qué va. Sí, pegar la hebra, traducido a palabras pobres, significa entablar conversación. Es lo que yo he pretendido en las páginas que siguen. Entablar conversación, exponer coloquialmente los temas que me inquietan, me interesan o me divierten con ánimo de trasladar mi preocupación, mi interés o mi gozo a los lectores. Pues muy bien, yo creo, Lourdes, que aquí ya hemos hecho un repaso súper extenso del autor, de su obra, de su mundo y de quién era este paisano nuestro, ya atemporal y ya, yo creo, de corte universal, ¿no? Que debió ser premio Nobel. Y así quiero terminar el programa, ¿eh? Y nada, bueno, pues si les ha gustado, yo creo que ese momento saca este dedo dorado, ¿no? El dedo dorado que va a apuntar hoy a mis paisanos castellanos y a lo castellano. Como faro y reflejo hacia el mundo, para que os invitamos a que nos conozcáis y conozcáis esta tierra dura, esta tierra árida, pero esta tierra de contrastes, pero llena de tan buenísima gente que seguramente os acogerá a todos muy bien. Eso os lo puedo asegurar. Y ya sabéis, si os ha gustado el programa, ¿verdad? Dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal y podéis tocar la campanilla de notificaciones para tener todos nuestros vídeos. Y nada, amigos, pues qué más deciros, que hoy os invitamos a que el que no le conozca, que se atreva a descubrir un poquito a nuestro Delibes, a Miguel Delibes, a este gran escritor, y que empiece por donde empiece, seguramente se sentirá satisfecho, ¿verdad? Sí, es muy fácil, cualquiera de sus pequeñas novelas os puede enganchar. Sí, y nada más, pues nos vemos en el próximo programa. Adiós. Sí, adiós.